Casita de oración, Jesucristo, Sabiduría de Dios, presenta la catequesis del ANE. Apostolado de la nueva evangelización. Evangelio según San Mateo, del 23, 1 al 12. No hacen lo que les dicen. Quedan en manos de Jesucristo, Sabiduría de Dios, y la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Referencias para la mejor comprensión del Evangelio. En muchos momentos de su vida pública, Jesús habló acerca de la hipocresía que caracterizaba a los fariseos, a los escribas y a los maestros de la ley. Pero el fragmento del Evangelio que leemos hoy y los versículos que le siguen constituyen sin duda uno de los pasajes más claros y más duros en los cuales nuestro Señor trató estos asuntos. De hecho, en el versículo 35, al terminar lo que ciertas versiones de la Biblia han titulado como las 7 maldiciones contra los fariseos, Jesús les dice que al final toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la de Abel, el hermano de Caín, recaerá sobre ellos. El Evangelio sobre el cual meditamos esta semana nos invita a todos a reflexionar acerca de la autenticidad y la profundidad con las cuales vivimos nuestra fe. Y lo primero que debemos hacer para poder extraer el mayor provecho posible a esta lectura es comprender que al pronunciar esas palabras, Jesús no se refiere únicamente a ciertos caballeros que vivieron en su tiempo y por lo tanto nos resultan muy lejanos, sino a los religiosos de todas las épocas. Es decir, que Jesús habla para todas las personas que de una u otra manera se decidieron a vivir según el Espíritu y adquirieron un compromiso especial con Dios, ya sea para entregarle completamente su existencia a través de una vida consagrada o para servirle a Él y a su Iglesia por medio de alguna labor de apostolado. Dicho de otro modo, aunque Jesús se refiere a estos maestros de la ley y los fariseos, en realidad habla de por y para todos nosotros. Por eso el Evangelio comienza diciéndonos con claridad: entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Aquí el Señor nos invita a todos a tener un especial cuidado por buscar la máxima coherencia entre lo que pensamos y lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Y es que, como bien nos lo enseña y recuerda la Iglesia, vivimos en un estado de permanente tensión entre nuestra vocación a la santidad y nuestra propia naturaleza caída. Tensión que con mayor o menor frecuencia nos conduce a la incoherencia, a la hipocresía y a la doblez. En rigor, son 3 los aspectos negativos que destacan en una falsa religiosidad, en la que todos podemos caer y lamentablemente algunas veces caemos. La primera, la incongruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Segundo, la tentación de hacer las cosas para que los otros las vean. Tercero, el deseo de obtener algún reconocimiento especial o privilegio cuando el Señor nos ha llamado a servirle ocupando algún cargo o realizando alguna tarea de relativa importancia en su iglesia. Vamos entonces a comprender bien el primer punto, la incongruencia. En un intento por hacernos dar cuenta del alcance de las palabras del Señor y del punto hasta el cual estamos todos comprometidos en esto de la incoherencia o incongruencia, es decir, la falta de consistencia y coincidencia
entre nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro decir y nuestro hacer. El reverendo padre José María Mauridi, sacerdote jesuita, escribe en una reflexión: por no hacer lo que decimos y profesamos, somos fariseos hipócritas todos, curas y no curas. Por lo menos yo digo que el primer hipócrita fue San Pablo, que nos confiesa que hacía lo malo que no quería y dejaba de hacer lo bueno que quería y predicaba. Entiéndanse bien que nuestro deseo aquí no es llamar hipócrita a San Pablo, por favor, sino el mostrar, insistimos, hasta qué punto nuestra naturaleza caída e inclinada al pecado nos afecta a todos, llevándonos a fallar en nuestros buenos propósitos, en nuestro deseo de sanidad y en nuestro compromiso de amor y fidelidad a Dios. Esto no quiere decir, por supuesto, que sea directamente imposible vivir conforme a lo que se piensa, a lo que se siente y se cree. Imposible no es, pues ahí tenemos ejemplos como el de San Francisco de Asís, la Madre Teresa de Calcuta y nuestro amado Juan Pablo II, entre otros miles de hombres y mujeres de diversas épocas que dieron un sobrado testimonio de autenticidad, pero si es necesario para poder hacerlo, el cultivar las virtudes en un grado heroico, que es lo que nuestra Iglesia reconoce como santidad, que es lo que nuestro apostolado nos invita a hacer a través de las reflexiones de los propósitos semanales de conversión, de la vida sacramental, activa por medio de la cual Dios nos dispensa y regala sus gracias para poder afrontar el desafío de convertirnos permanentemente y de transmitir su palabra. Ahora vamos a analizar el segundo punto, el deseo de figuración. Hacer las cosas para que las vean los demás era una actitud muy propia de los fariseos, y si a cualquiera de nosotros se le preguntara si lo hace, la mayoría diremos de principio que no. Pero si nos ponemos a pensar en profundidad, veremos algunas conductas muy similares a aquellas de los fariseos, en las que nosotros ahora incurrimos, a veces con demasiada frecuencia, como el sentarse en la iglesia siempre en los mismos bancos, o el adelantarse en el rezo de las oraciones, o el rezar en voz más alta, o el acercarse a saludar al sacerdote, o una infinidad de cosas que hacemos supuestamente para dar testimonio de nuestra fe. Pero en el fondo puede que haya un deseo de llamar la atención o de decir presente. Será pues muy saludable para nosotros y especialmente para nuestras almas el analizar con más detenimiento el porqué de nuestros comportamientos, de nuestras prácticas piadosas y el tratar de frenar aquellas acciones que podrían atraer la vista de los demás hacia nosotros, cuando toda la iglesia tiene que volcar los ojos solo hacia Dios. Aquí no se trata de que estemos fijándonos y por supuesto mucho menos juzgando lo que hacen los demás, pues cada uno debe tratar primero de quitarse la viga del propio ojo que estar pensando en la paja que tiene el vecino. Y como tercer y último punto tenemos la búsqueda de privilegios. Sobre este punto el Señor se refiere especialmente a los sacerdotes y a quienes tienen algún cargo de responsabilidad pastoral en la labor de su iglesia, que somos los que más tenemos que cuidarnos, porque las tentaciones pueden ser mayores. Esto queda muy claro en la medida en que unimos el mensaje de la primera lectura, que es dirigida especialmente a los sacerdotes, y el Evangelio en el que habla de las personas que tenían a su cargo el resguardo y el cumplimiento más estricto
de lo que marcaba la ley de Moisés. En efecto, la primera lectura del profeta Malaquías es una dura advertencia a los sacerdotes de aquella época por su mal comportamiento y por la predicación de falsas doctrinas. Ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Leví. No han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. En este sentido, debemos de cuidarnos muy bien. Primero, de no esperar reconocimientos especiales, privilegios o prebendas por tener un cargo de particular responsabilidad, dado que, como bien sabemos, para el sentir de Cristo, a mayor jerarquía, mayor rango o mayor cargo, solo corresponde mayor servicio, mayor sacrificio y mayor entrega personal. Pero en segundo lugar, también debemos cuidarnos muy bien de las interpretaciones, de las explicaciones y de las orientaciones que demos a nuestros hermanos en relación con la palabra de Dios y con la sana doctrina de la Iglesia. Pues si llevamos a la confusión a alguien sobre aspectos tan delicados y tan sagrados, seremos responsables ante Dios de los efectos que dichos errores pudieran causar. En verdad, ya a modo de síntesis, ninguno de nosotros es lo suficientemente digno, lo adecuadamente coherente, lo necesariamente santo y lo precisamente sabio o docto como para servir al Señor y ser portavoz de su Evangelio. Pero en su inexplicable bondad, Dios ha querido servirse de los hombres haciéndolos partícipes de su proyecto salvífico y debido a su infinito amor y a su infinita misericordia. Él quiere servirse de nosotros para la edificación de su reino. Justamente por ese amor y esa misericordia nos advierte hoy Jesús a todos de los peligros que nos acechan en esta labor. Vayamos pues meditando sobre estos asuntos, abriendo los ojos sobre nuestros sentimientos y acciones, purificando nuestro servicio y haciéndonos cada día un poquito más dignos de sus indescriptibles dones. A continuación, vamos a leer las preguntas para orientar la reflexión. Vamos a meditar en estas siguientes preguntas. El que más habla necesita cuidarse más. ¿Cómo puedo explicar mi testimonio de vida? ¿Soy coherente en mis actos en relación con lo que pienso, siento y digo? ¿O termino siendo en cierto modo un charlatán? ¿Puedo dar 3 nombres de personas a las que ayudé la última semana? ¿Les ayudé en verdad yo? ¿Y Dios qué hizo? ¿Estimo demasiado el que se piense bien de mí, se hable bien de mí y se me considere bien? ¿Me cuesta obedecer en mi labor de apostolado? ¿Creo o siento que yo sé hacer las cosas mejor que el que me dirige? ¿Estoy pendiente de buscar maneras para llegar a la gente más próxima y a mí y evangelizarla? Hasta aquí estas preguntas de reflexión, hermanos y hermanas. A continuación vamos a leer uno de los cánones de esta semana que concuerda con el Evangelio. El canon 876 dice: el carácter de servicio del ministerio eclesial está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental. En efecto, enteramente dependiendo de Cristo, que da misión y autoridad.
Los ministros son verdaderamente esclavos de Cristo, a imagen de Cristo que libremente ha tomado por nosotros la forma de esclavo, como la palabra y la gracia de la cual son ministros no son de ellos, sino de Cristo, que se las ha confiado para los otros. Ellos se harán libremente esclavos de todos. También les recomendamos leer el canon del Catecismo de la Iglesia Católica, el 875, 874, 877, el 1546, 1549, 1550. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta en el canon 783 dice: Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas. Para complementar, también les invitamos a que lean y mediten el canon 785, 1589, 786, 872. Y ahora vamos a leer y a meditar en las palabras de la reflexión con la Gran Cruzada. Cuando se comprenda que mi iglesia, la iglesia de Pedro y de sus sucesores, es la verdadera y única maestra de mi doctrina, todos los pueblos formarán en verdad una familia, toda recogida y protegida por mí, esposa en la tierra. Ahora la lucha continúa y los hombres se oponen a mi iglesia, porque no saben ver en ella a la madre que les he dejado. Pero cesará la lucha, cesará con la victoria de la luz sobre las tinieblas, y todo será nuevo, todo será bello. No los asuste la lucha, más bien agucen las armas del Espíritu, porque deben combatir por mí. Ahora, hermanos y hermanas, ustedes saben que en este mes estamos practicando la virtud de la templanza, y en el canon 1834 nos recuerda que las virtudes humanas son disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Pueden agruparse en torno a 4 virtudes cardinales que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice estas palabras: la verdadera virtud en esta vida nunca se detiene. Por mucho que se haya adelantado en ella, mucho más puede y debe adelantar. No se den por satisfechos únicamente con las virtudes que son sólo de la naturaleza, puesto que no ganan frutos eternos, sino pasajeros. Toda planta que no tiene su origen en la gracia divina será arrancada. La perfección y sus progresos en el orden de la gracia no pueden alcanzarse sino previos los deseos del corazón. Traigan frecuentemente a la memoria los grandes y poderosos motivos que los están empujando a mayores adelantos en la perfección. Para ello, consideren quién es aquel a quien sirven, cuán amable por sus perfecciones infinitas, y se estimularán al amor. Y para terminar nuestra casita de oración de esta semana, tenemos los propósitos semanales. Con el Evangelio, reflexionaré
sobre la importancia que le doy a mi imagen y sobre mi necesidad de reconocimiento en las obras que realizo. ¿Cuál es el fin de mis actos? Trabajaré cada vez con mayor humildad en nuestro apostolado. Y el propósito semanal con la virtud del mes, la templanza, es: meditaré frente al Santísimo todo lo que recibo de Dios y lo compararé con todo lo que yo le ofrezco a Él, para así amarlo más y servirlo mejor en mis hermanos. Redoblaré mis esfuerzos en el servicio a Dios y a los demás. Que Dios les bendiga a todos. Amén.